En lo que por ahora continuamos pues con el siguiente expositor, el cuarto del día de hoy, que es quien viene siendo Gustavo Verdesoto. Ahí lo tengo justamente visualizando en la pantalla, que nos estará presentando el tema de lo que viene siendo evacuación aeromédica y el futuro de la atención primaria. Hablando un poquito de lo que viene siendo el técnico en emergencias médicas y atención prehospitalaria, Gustavo, es paramédico de vuelo GEMS, así como también paramédico de ciudadanos críticos, bombero rescatista del lugar OSAR del CBDMQ, así como también instructor de formación de aeromédicos del Ecuador, también instructor del SSI en programas de soporte vital, cardíaco básico y avanzado, así como también, pues, por último, instructor NAEMT en el programa de lo que viene siendo PHTLS, que es el paramédico en Cruz Roja y bomberos. Así que, Gustavo, no sé si nos recibes ahí, si nos dices qué tal estás y ya tendrías luz verde para comenzar. Buenas tardes con todos. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, se te escucha bien. Perfecto, entonces estamos listos para comenzar. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Gustavo de Soto. El tema con el que vamos a abordar el día de hoy es la evacuación aeromédica en el futuro de la atención primaria. Al ser un escenario de América Latina donde nosotros cada vez vamos evolucionando para llegar a cumplir los estándares de atención prehospitalaria, de atención primaria de los pacientes, pues la evacuación aeromédica es uno de los del futuro o de los pilares importantes de la atención primaria. Y vamos a hablar un poco sobre eso, ¿ok? Cuando se usa adecuadamente el transporte aeromédico de cuidados avanzados, salvamos vidas y reducimos los costos de la atención de salud. Lo hace minimizando el tiempo de los pacientes con las lesiones de enfermedades graves que pasan fuera del hospital. A eso es a lo que nosotros tenemos que entender o a eso es a lo que nosotros queremos llegar, ¿ok? Cuando nosotros realizamos misiones de evacuación aeromédica, cuando nosotros realizamos misiones de atención primaria de pacientes con una aeronave medicalizada, lo que nosotros vamos a hacer es reducir el tiempo de respuesta y reducir el tiempo de atención eh, diagnóstica para nuestro paciente. Esto es lo que nosotros garantizamos con una evacuación aeromédica, minimizar ese tiempo, porque ese tiempo es el beneficio para nuestro paciente. ¿Sí? Ya me habían presentado, así que esto no lo vamos a saltar. Y esto sí tiene que quedar muy claro, y no solo para el hecho de la evacuación aeromédica, no solo para el transporte de pacientes por un medio aéreo. El tiempo es tejido humano. Es un dicho que significa que por lo general la muerte y la discapacidad por lesiones graves, ataques cardíacos, derrames cerebrales, complicaciones quirúrgicas y médicas y otras afectaciones que dependen del tiempo generalmente se pueden evitar y se proporciona la atención adecuada lo suficientemente rápido. Eso es el papel importante del futuro con la evacuación aeromédica, con el transporte sanitario aéreo. Esto es lo que nosotros en realidad queremos destacar en esta ponencia, ya que ese es el principio fundamental, el tiempo. Tiempo es el significado de una recuperación pronta para un paciente, de que las lesiones de nuestro paciente pues no se agraven tanto y que reciba un tratamiento sumamente eficaz. Ahora sí, la atención primaria en el medio GEMS. En nuestro mundo probablemente no es muy conocido. Hay muchos países en Latinoamérica que no realizan evacuación aeromédica y si lo realizan, pues probablemente lo estamos realizando empíricamente, lo estamos realizando de una manera de improvisación, estamos tratando de rescatar a las personas por un medio aéreo de un lugar a otro, pero no tenemos esta legislación o esta normativa que a nosotros nos permite hacer una atención primaria en el medio aéreo, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, donde los paramédicos, los médicos, las enfermeras, sí, que trabajan en un medio aéreo, pues tienen que trabajar bastante duro
para que esto pueda llegar a pasar. La atención primaria es un papel importantísimo de los equipos de primera respuesta, ya sean ambulancias, equipos de rescate y en este caso el personal de evacuación aeromédica, donde nosotros vamos a trabajar de la mejor manera para que nuestro paciente tenga una recuperación favorable. ¿Ok? Entonces todo el mundo necesita esto, todo el mundo requiere de un transporte sanitario aéreo con una reducción del tiempo de respuesta. Entonces, la atención primaria involucra que nosotros lleguemos a la escena y tengamos la prioridad de realizar una valoración exhaustiva al paciente con los recursos o transportar los recursos necesarios a una zona remota donde nuestro paciente pues, va a requerir que nosotros lo atendamos en primera instancia. Y todo eso va a englobar a que nosotros fijemos nuestra atención primaria con un helicóptero. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio o qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando realizamos una atención primaria por un medio aéreo? Pues el resultado de una respuesta va a ser mucho menor. Ese es el objetivo que nosotros debemos tener en mente, que las aeronaves van a evitar el tráfico, van a evitar las aglomeraciones, van a evitar muchas cosas que van a retrasar el transporte de este paciente o la atención primaria de este paciente, haciendo que la tasa de supervivencia sea mucho más alta. Los equipos de atención primaria de emergencia son efectivos e innovadores. Si nosotros hablamos de una atención en un sitio agreste, donde si yo tengo que asistir a pie a llegar a atender a un paciente, pues probablemente yo no tenga todos los equipos necesarios para realizar una atención primaria efectiva. En cambio, cuando nosotros actuamos por un medio aéreo, nosotros realizamos el transporte de todos estos equipos que primero tienen que ser testeados para que puedan ser utilizados en vuelo. Posteriormente, este paciente pues va a tener un transporte seguro, que es algo muy fundamental, y el personal especializado que va a asistir a este paciente pues tendrá las capacidades para realizar una atención efectiva y estabilización del paciente para transportarla a una casa de salud. Para realizar una atención primaria del paciente por un medio aéreo, nosotros necesitamos entender tres papeles importantes. El papel del tripulante técnico sanitario, ya sea paramédico de vuelo, médico, enfermera, el personal que esté capacitado y certificado para cumplir este papel. Los equipos de atención médica con certificaciones para vuelo que tengan certificaciones que no afecten a la vibración, que puedan trabajar a una altura determinada y que eso no afecte a sus componentes, ¿ok? Y aeronaves con funciones médicas. ¿Qué quiere decir esto? Ya no el helicóptero que nosotros simplemente le amarramos, le acoplamos unos equipos y simplemente asistimos a la emergencia. No, aquí la aeronave ya tiene que tener esta funcionalidad de atención primaria para el paciente, de atención médica especial, de atención en soporte vital avanzado para poder atender a los pacientes. ¿Cuál es el papel del tripulante que habíamos hablado? En este caso, en nuestro país, en Ecuador, no existe una legislación que certifique legalmente a los paramédicos de vuelo. Estamos tratando de trabajar en ello, estamos tratando de crear un perfil en el cual el personal de salud tenga una certificación como aeromédico que ya se ha venido trabajando con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y con este documento usted tener una capacidad de poder trabajar en aeronaves, ya sea de ala rotatoria como ala fija, ¿sí? Entonces, la preparación técnica en medicina de vuelo es fundamental porque nosotros a veces pensamos que el hecho de que trabajamos en una ambulancia es el mismo hecho de trabajar en un helicóptero o trabajar en una aeronave. No es lo mismo trabajar en tierra que trabajar en el aire. El estado de salud tiene que ser efectivo por todas las contraindicaciones relativas y en algunos casos absolutas
¿Qué se tiene para realizar esta función del trabajo sobre una aeronave? Certificación como aeromédico por cualquier institución en la cual a usted ya le hayan calificado o usted ya tenga una certificación por la cual usted ya tiene el conocimiento en fisiología de vuelo, transporte de pacientes críticos por un medio aéreo, ¿ok? Y cursos adicionales que generan una certificación para poder operar o trabajar en este tipo de funciones. Conocimientos de seguridad aeronáutica, importantísimo. A veces nosotros pensamos que como paramédicos necesitamos solo saber de medicina, 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 pero cuando nosotros trabajamos con aeronaves, la seguridad es uno de los pilares más importantes que nosotros tenemos al momento de trabajar. La seguridad es fundamental aquí porque un error puede costarnos la vida tanto a las personas que se encuentran alrededor como a la tripulación que se encuentra dentro de la aeronave. Entonces la seguridad en plataforma es importantísima. Conocimientos básicos aeronáuticos, eh, funciones básicas de la aeronave, cómo va equipada esta aeronave, ¿sí? Y realmente cómo equiparla para las misiones, dependiendo cuál es el servicio que nosotros vamos a cumplir. La experiencia en ambulancia de soporte vital avanzado es muy, muy, muy importante. No podríamos basarnos sin la experiencia ni la experticia de haber trabajado en una ambulancia cumpliendo papeles de paramédicos en pacientes en estado crítico. Porque si nosotros podemos manejar a nuestros pacientes prehospitalariamente en ambulancia o en terreno, pues a nosotros se nos va a facilitar el trabajo en una aeronave, porque hay una diferencia bastante grande en trabajar en una ambulancia como trabajar en una aeronave, que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los equipos de atención médica con certificaciones para vuelo? ¿Qué equipos a nosotros nos pueden otorgar esto? ¿No es cierto? Ahora, todas las, todos los equipos ahora vienen manejados y testeados para vuelo. Hay empresas que ya los certifican porque no solo los trabajan con ambulancias aéreas presurizadas, ahora ya se trabaja con ambulancias aéreas de ala rotatoria donde la presurización no existe. Entonces nosotros tenemos que tener esta certificación en la que el proveedor a nosotros como profesionales de la salud no certifica que estos equipos no van a tener alteraciones con la vibración, que la temperatura no va a ser un factor que va a hacer que este equipo me dé datos erróneos, que el Ah, hecho de trabajar en altura, estos equipos no tengan un deterioro. Tal vez tienen alguna pregunta. No, perfecto. Equipos de manejo, perdón, insumos de soporte vital avanzado, todo lo que conlleva una ambulancia para restringir X, es decir, para controlar una hemorragia y tratarla bien, para un manejo de la vía aérea, tanto desde maniobras básicas hasta eh, realización de maniobras avanzadas, ¿sí? Todo lo que conlleva ventilación y oxigenación, son equipos que nosotros no podemos dejar de lado en el hecho de trabajar en un ámbito prehospitalario. Y aquí en vuelo son mucho más exigentes esto, porque es difícil que usted maneje una vía aérea en vuelo por la comodidad, por la disposición de los equipos, por el ruido, la vibración, etcétera. Por eso es que usted tiene que manejarlo inicialmente antes de subirlo. ¿Okay? Entonces, todos estos equipos, todo lo que nosotros necesitamos trabajar con nuestro paciente, pues ya tiene que venir colocado. Entonces, todos estos equipos para el manejo de la vía aérea y ventilación, inmovilización, restricción del movimiento, ultrasonido y ecografías, probablemente los vamos a desarrollar previo al vuelo. Aunque el ultrasonido y las ecografías actualmente nosotros las realizamos para verificar que nuestro paciente no haya desarrollado probablemente un hemotórax, un neumotórax, si es que no hay líquido libre en espacio abdominal. Entonces, todo esto nosotros vamos encaminados al trabajo prehospitalario, pero con equipos que a mí me garanticen que no van a tener desperfectos
al momento de utilizarlos en el vuelo. ¿Cuáles son las aeronaves con funciones médicas? Pues los helicópteros no improvisados, donde al paciente pues lo vamos a colocar en un asiento, donde nosotros vamos a utilizar aeronaves donde el paciente pues va a ir sobre solo una tabla espinal, ¿sí? Sino que tengan camillas que permitan la sujeción segura del paciente. Recuerden, lo mismo que trabajamos en una ambulancia, lo mismo lo trabajamos en el helicóptero. La seguridad de nuestro paciente es uno de los papeles importantísimos donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta la sujeción y la seguridad. Y mucho más si es que nosotros nos vamos a enfrentar a vibración, tal vez a turbulencias, donde el paciente probablemente tenga movimiento. Entonces, eso va a generar que nuestros pacientes pues tengan una sujeción insegura. Equipos empotrados y seguros en la cabina con sus respectivas líneas de seguridad, ya que no pueden ir los objetos simplemente colgados, ya que pueden caer sobre el paciente, golpear al personal o a la tripulación que se encuentra atendiendo. Los sistemas de oxígeno seguras, eh, las botellas de oxígeno o los cilindros de oxígeno tienen que ser de características netamente para vuelo, ya sean de aluminio o sean de acero inoxidable, tienen que tener esta característica porque muchas de las veces, si nosotros nos ponemos a hablar de las leyes de gases, donde nosotros vamos a tener aumento y disminución de presión, por lo general pueden llegar a realizar explosiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. El sistema de comunicación tiene que ser el sistema de comunicación adecuado para tanto el personal de la tripulación de pilotos y el personal de salud, como también el personal de salud y el paciente. No tenemos, no podemos nosotros manejarnos como en una ambulancia con una comunicación abierta, ¿sí? Aquí nosotros vamos a requerir de que el paciente pues va a tener una comunicación por medio de intercomunicadores o headset para tener una comunicación afectiva con el paciente. Si nosotros no podemos manejar esto, créanme, el paciente va a generar mucho estrés, el paciente va a querer comunicarse con usted y usted no le va a escuchar, y eso pues al paciente pues lo va a tener en malas. Entonces el sistema de comunicación, tanto entre tripulaciones como con el paciente, es fundamental. ¿Cuál es la preparación de la emergencia previo al vuelo? No porque los helicópteros minimicen el tiempo de respuesta, van a salir a trabajar o van a acudir a una emergencia como lo hacen las ambulancias. Por ejemplo, cuando a ti te despachan o te llaman a un servicio de atención, en una ambulancia, usted simplemente se sube a su ambulancia y acude a la emergencia. Cuando nosotros trabajamos en una aeronave, nosotros no podemos hacer eso, ya que si no tenemos un briefing de seguridad previo al vuelo, probablemente no seamos un pilar fundamental para esa emergencia y nos empecemos a convertir en un problema para esa escena. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en el briefing de seguridad que no debe tardar más de entre 5 a 10 minutos, donde nosotros vamos a ver todo lo que conlleva, dónde vamos a aterrizar, a qué emergencia nosotros nos estamos dirigiendo, cuál es el equipo necesario, ya hay unidades en el lugar, no hay unidades, vamos a hacer la primera respuesta para esa emergencia, necesitaré yo realizar un triaje cuando llegue. ¿Ok? Todo eso nosotros tenemos que entender, porque ¿qué pasa si yo simplemente salgo a la emergencia y esta emergencia existen cables, existen obstáculos, por lo cual la aeronave no puede aterrizar? ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener inconvenientes y vamos a gastar un recurso que probablemente otra emergencia lo requiera o lo necesite. Entonces el briefing de seguridad es importante para determinar cuáles son las funciones y cuál va a ser el trabajo efectivo que nosotros vamos a realizar como tripulación. El equipamiento especializado a bordo, ¿qué es lo que yo necesito llevar? Tengo un paciente con trauma, tengo un paciente que es un código ictus,
tengo un paciente que es un código infarto, ¿qué necesito yo llevar para ese paciente? Necesitaré ya tener listo todo el material para hacer tal vez un manejo de vía aérea avanzada, porque ya el personal de tierra me manifiesta que necesita una evacuación aeromédica porque el paciente se encuentra comprometida su vía aérea. ¿Ok? Entonces, todo esto engloba, tras el briefing de seguridad y la información que tú tengas con relación a la emergencia para que tú lleves el equipo especializado que tal vez se necesite. La configuración de cabina para las misiones. Aquí en Ecuador, nosotros como Bomberos Quito cumplimos 3 misiones con el manejo de pacientes. El uno es evacuación aeromédica como atención primaria. El otro es transporte sanitario aéreo, donde nosotros transportamos un paciente desde un hospital hasta otro hospital que pueda cumplir con las necesidades del paciente. Y el tercero es el rescate aéreo por medio de grúa. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un sitio agreste donde mi paciente ya fue estabilizado por el personal en tierra, pero no tengo la posibilidad de aterrizar? Entonces tendría que yo configurar la aeronave para que por medio de la grúa rescatar a ese paciente, subirlo a la aeronave, ir atendiéndolo en vuelo y transportarlo hasta una zona segura. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros tenemos que, en los helicópteros multipropósito, nosotros tenemos la capacidad de poder combinar y configurar la cabina dependiendo la misión o el trabajo que ya se haya tenido en cuenta en el briefing de seguridad. Material y mochilas para la atención inicial del paciente, las maletas, los botiquines, las mochilas, ¿sí? Vienen con ciertas características que son para vuelo. Entonces nosotros, bueno, aquí en Quito tenemos ya específicamente para cada misión tenemos una maleta, porque no puede ser la misma maleta para el rescate aéreo como la maleta para la atención primaria, como también la maleta para el transporte secundario. ¿Ok? Entonces, cada maleta tiene una función específica, cada maleta tiene características especiales para cada misión y nosotros tenemos que encaminarnos a eso. ¿Cuáles son los criterios de activación? Los criterios de activación van a depender muchísimo tal vez del clima, tal vez de la situación topográfica donde nosotros, o perdón, donde la emergencia se encuentre, los recursos que en realidad se tengan y el tiempo de vuelo, ¿sí? ¿Voy a ser beneficioso o tal vez no voy a ser muy beneficioso? ¿Qué pasa si yo tengo una casa de salud a 20 minutos por tierra y quieren activar el helicóptero? Probablemente hasta que yo termine el briefing de seguridad, hasta que yo termine de tener todo listo y que el helicóptero salga, el paciente ya llegó al hospital. Ya vamos a ver cuál es el tiempo determinado efectivo para que uno pueda activar el helicóptero y con eso decir, sí, va a tener un papel importante la evacuación aeromédica con este paciente. ¿Qué vamos a ver en el briefing de seguridad? Información de la misión, el lugar de la emergencia, cuáles son esas características del terreno, cuáles son esas características del paciente, qué es lo que tiene, será un paciente viable, será un paciente que no es viable, tal vez lo vamos a complicar mucho más transportándolo por un medio aéreo, qué es lo que yo necesito entender todo eso, ¿okay? ¿Qué recursos necesito para ese transporte del paciente? ¿Será que necesito un policía nacional para que me resguarde la zona de aterrizaje dentro de un perímetro de 15 a 25 metros aproximadamente o 50 metros aproximadamente? Entonces, todo esto nosotros necesitamos encaminar en el briefing de seguridad, verificando cuál va a ser la zona de nuestro trabajo, qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestro paciente. Equipamiento especializado, nosotros siempre tenemos que llevar lo básico, lo que yo voy a necesitar para este manejo del paciente. No es que tal vez este paciente no es crítico, tal vez este paciente no necesite, pero ¿qué pasa si lo necesita? ¿Qué pasa si tiene una complicación y yo requiero de este tipo? Básicamente, muy general, un monitor desfibrilador. El monitor desfibrilador es su mejor amigo en vuelo porque él es el que le va a dictaminar todo.
La monitorización aquí es fundamental, es importantísimo, porque probablemente la vibración, el frío, la temperatura, la altura, va a hacer que los parámetros de este paciente se alteren. Entonces, usted probablemente no esté en la capacidad para poder analizar todos los parámetros de circulación de nuestro paciente. Entonces, preferiblemente, ese paciente se va monitorizado y yo simplemente voy reevaluando todo lo que ese monitor me va indicando. Por eso es que ese monitor tiene que estar en óptimas condiciones, tiene que tener su certificación para vuelo, tiene que tener eh, los mantenimientos preventivos a tiempo, ¿ok? El ventilador mecánico, igualmente, siempre hacemos hincapié que el ventilador mecánico es otro paramédico más, porque si usted necesita proporcionar una ventilación a presión positiva a este paciente, si usted va solo en el helicóptero, sus manos van a estar en la ventilación y se acabó. Usted no va a poder administrar más fármacos, usted no va a poder hacer otra función, así que vamos a requerir del ventilador mecánico, donde nosotros le configuremos y proporcionemos una ventilación segura para nuestro paciente. Succionador portátil que no debe faltar, el sistema de oxigenoterapia, que ya les había indicado, con las botellas o los cilindros que tengan una certificación, bombas de infusión para un transporte prolongado, ¿ok? Y cuando nosotros necesitemos infundir volúmenes y fármacos en una erección segura. El colchón al vacío es uno de los equipos más importantes en la evacuación aeromédica, en el transporte sanitario aéreo, porque nosotros con el colchón al vacío, así no tenga trauma, este paciente va a tener una barrera de aislamiento entre la camilla del helicóptero y el paciente. Así que si nosotros necesitamos realizar una desfibrilación segura a este paciente, nosotros tenemos un campo aislado. Segundo, el colchón al vacío disminuye y minimiza la vibración que va a ejercerse en el paciente. Eso quiere decir que nosotros vamos a transportar a un paciente menos estresado, mucho más cómodo y va a generar que usted tenga un espacio de aislamiento para el contacto con el mismo. Ecografía portátil, el ultrasonido en atención prehospitalaria ya no es un mito, ahora es una realidad. Hay ambulancias que trabajan con ecógrafos portátiles y nosotros también en helicóptero trabajamos con ecógrafo portátil porque el hecho de tener un mejor campo diagnóstico para poder ver si es que el paciente tiene neumotórax, si es que el paciente tiene un hemotórax, si es que nosotros tenemos líquido libre en espacios, ¿ok? Es muy importante para que usted pueda determinar, ¿sí? Muchas veces la clínica no nos asegura mucho en vuelo que el paciente esté teniendo un neumotórax. Entonces, nosotros necesitamos tener un diagnóstico preciso y por eso es que utilizamos un ecógrafo. Compresor cardíaco automático, aquí en la imagen nosotros podemos ver, para los que le conocen, este es el Autopulse. Sugiero que este tipo de compresores torácicos para reanimación cardiopulmonar sea el más versátil, porque esta cabina es una cabina de un avión, la cabina del helicóptero es mucho más pequeña y colocar una tabla de compresión torácica como el Autopulse probablemente se nos vuelva complicadas dentro del vuelo. Por eso es que existen compresores que ya van simplemente que se coloca como sujeción en la parte anterior del tórax y nosotros automáticamente podemos activarlo, pero ya dependería características del helicóptero, eh, también de los recursos disponibles que nosotros tengamos para adquirirlo y la facilidad para nosotros poder colocar este dispositivo. La configuración de cabina, como ya les había mencionado, en nuestro país tenemos tres misiones, o bueno, en la empresa para la cual yo laboro, sí, nosotros cumplimos tres misiones en helicóptero que se realizan con el manejo de pacientes, que es el rescate aéreo, la evacuación aeromédica
el transporte sanitario aéreo, y les puse uno adicional que, bueno, va de la mano también, que es una de las misiones que nosotros hacemos eh, con los pacientes, o bueno, con los hospitales, perdón, es el transporte de hemoderivados y de órganos para trasplantes, ¿ok? Entonces, todas estas misiones nosotros las realizamos. Para cada una de ellas existe una configuración diferente. No todos los helicópteros tienen la misma predisposición para que el paciente pueda ingresar, por ejemplo, ¿ok? Entonces, siempre la configuración es una forma inicial que usted debe tener antes de configurar el helicóptero para saber cómo va a ir el paciente, qué necesita para atender a ese paciente, porque yo no me puedo, por ejemplo, llevar todos los equipos a un rescate aéreo. Me van a estorbar, ¿sí? Tal vez se van a dañar, porque yo voy a subir con ese paciente por medio de una grúa y voy a ingresar a la cabina del helicóptero y eso se va a generar en vuelo estacionario. Entonces, probablemente no sean los mismos equipos. Lo mismo, los equipos del transporte sanitario aéreo, ¿qué pasa si es un paciente neonatal que necesito yo una termocuna? Entonces, probablemente ya no requiera yo de la misma camilla, probablemente ese espacio yo lo necesite para realizar la sujeción de la termocuna. Las maletas y mochilas, ¿qué deben tener? Siempre una maleta de vía aérea básica y avanzada, la maleta de fluidoterapia, una de control de hemorragias, procedimientos invasivos y la maleta con la que yo me voy a bajar a realizar la atención primaria o la valoración primaria de este paciente. ¿Sí? Este es el equipo con el cual usted se va a enfrentar a los pacientes dentro de un helicóptero o lo que usted necesita. Posterior a esto, usted ya sabe que vamos a necesitar los equipos antes mencionados y los fármacos y soluciones que el paciente en realidad los necesite. Poco a poco los protocolos de atención prehospitalaria en mi país se van actualizando, van mejorando, van teniendo nuevos cambios. ¿Para qué? Para que pueda llegar a ser una atención de primer mundo, una atención en la que el paciente pues va a tener todos los medicamentos, todos los insumos para poder tener una recuperación efectiva. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios de activación? Ahora, ¿qué pacientes son los candidatos para que sean acreedores o que se beneficien de esta evacuación aeromédica o de este paciente que requiere una atención emergente en una casa hospitalaria? Pues los pacientes traumatizados, eh, todo paciente traumatizado es candidato a un transporte por un medio aéreo. Todos. No hay restricción alguna. ¿Sí? ¿Cuál es la restricción? Probablemente su condición y que el tiempo sea mayor a 40 minutos. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vamos a ver efectivo. Porque si yo tengo un transporte, como lo habíamos visto en el ejemplo que les puse, si es que nosotros tenemos un paciente y este paciente está a unos 20 minutos de la casa de salud, hasta activar, hasta que exista todo el briefing de seguridad y todo, ya tal vez llegó a su casa de salud. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente traumatizado que requiere de una intervención quirúrgica emergente y este paciente se encuentra a 1 hora, 2 horas de una casa de salud por tierra? Entonces nosotros vamos a minimizarlo tal vez a unos 15 minutos hacia el transporte hacia una casa de salud. Entonces, todos los pacientes traumatizados van a ser acreedores a un transporte a una casa de salud. Todos, no hay restricción. Hay bibliografías que hablan de la restricción para los traumatismos cráneoencefálicos, hay bibliografías que hablan de los pacientes que tienen neumotórax. Todos estos pacientes son tratables. Incluso se ha visto que los pacientes traumatizados con trauma cráneoencefálico grave, eh, traumas de tórax con compromiso pulmonar, con neumotórax, han tenido un mejor resultado al ser transportados por un medio aéreo que por un medio terrestre. En el medio terrestre nosotros vamos a tener factores de aceleración y desaceleración que son mucho más bruscos por tierra que en el aire.
La vibración en las ambulancias puede generar mucho mayor, incluso los accidentes tienen un índice mucho más alto en las ambulancias que en las aeronaves. Entonces, el paciente va a beneficiarse mucho mejor, el paciente traumatizado va a beneficiarse mucho mejor si es que el tiempo es superior a los 40 minutos. ¿Ok? El código ictus, el código infarto, no se diga, nosotros tenemos una ventana de tiempo para analizar, determinar y transportar hacia una casa de salud. Y esa ventana de tiempo nosotros vamos a minimizarle con el transporte hacia la casa de salud para que reciba su tratamiento efectivo, primero su detección y su tratamiento efectivo. Entonces, casas de salud especializadas donde requieran una intervención especial para este tipo de pacientes, es importante que se beneficien de un transporte aéreo para minimizar el tiempo. Emergencias en sitios agrestes de difícil acceso, ya sea montaña, puede ser terrenos áridos, ¿ok? Donde el tiempo de llegada de las unidades por vía terrestre o a pie va a tener un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Entonces, el paciente se beneficia porque llega el personal capacitado, especializado, con el equipo necesario para atender la emergencia y el sitio agreste. Eh, el transporte desde el sitio agreste hacia una zona segura va a ser mucho mejor que transportarlo por tierra. Probablemente la topografía, el terreno inestable, genere que el paciente tenga movimientos bruscos y tenga, aparte de eso, un estrés por el dolor con el que se va a manejar. ¿Ok? Emergencias con múltiples víctimas. Nosotros trabajamos para realizar triaje inicial y atención inicial de los pacientes en catástrofes de múltiples víctimas, donde requieran una evaluación rápida y probablemente una clasificación. Emergencias clínicas que requieran intervenciones quirúrgicas emergentes. Y lo mismo, hay pacientes que necesitan llegar a una casa de salud especializada, llegaron a un hospital, pero ese hospital, sus capacidades no le permiten atender adecuadamente a ese paciente o no tienen quirófanos y él requiere de una intervención quirúrgica. Entonces, con eso nosotros podemos manejar, minimizar el tiempo y poder transportarlo hacia una casa de salud. ¿Cuál es la preparación inicial previo al vuelo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que nosotros solicitamos al personal de tierra para que este paciente pueda llegar a ser transportado por un medio aéreo? ¿Qué significa la estabilización primaria del paciente? ¿Ok? Involucra que yo, X, que es hemorragias, yo tenga controladas completamente. Este paciente no puede subir al helicóptero con hemorragias que no han sido controladas. Si yo no controlo la hemorragia del paciente, el paciente en vuelo va a deteriorarse muchísimo más. ¿Ok? Recuerden que a mayor altura existe mayor probabilidad de hipoxia. Si el paciente ya ha perdido sangre, entonces eso quiere decir que ese paciente ya está con hipoxia. Y si yo permito que ese paciente suba al helicóptero y siga sangrando, esa hipoxia va a aumentar. Entonces tenemos que tratarla de la mejor manera. Ese paciente tiene que subir al helicóptero completamente seco, caliente, ¿ok? Su vía aérea tiene que estar permeable. Si a ese paciente pues era necesario realizar eh, la colocación de un dispositivo de vía aérea avanzado o una intubación endotraqueal, pues ese paciente tiene que subir con esa vía asegurada, permeable, para que yo pueda subir al helicóptero y conectar el ventilador mecánico o a su vez proporcionar el oxígeno suplementario si es que su mecánica respiratoria todavía se encuentra operativa. La ventilación y la oxigenación obviamente tiene que ser un papel importante. Estamos hablando de hipoxia en mi país. Nosotros estamos aterrizados aquí de pie. Estamos más o menos a 9.200 a 9.400 pies de altura.
¿sí? Eso es lo que nosotros estamos aquí. El techo fisiológico para empezar a tener un proceso de hipoxia son los 10.000 pies. Eso quiere decir que el hecho de que el helicóptero suba y vuele, ya nosotros estamos actuando ante el factor de la hipoxia. Por eso es que la oxigenación aquí es un papel importante para el manejo de nuestros pacientes. La circulación, hablábamos de el conectar equipos biomédicos, de nuestro monitor desfibrilador, de nuestro ventilador, todo eso tiene que estar completamente conectado, tiene que tener la administración de las soluciones, de sus medicamentos, la colocación de sus bombas de infusión completas antes de volar. Si colocar una vía intravenosa es un reto para el paramédico que se encuentra en una ambulancia, en un helicóptero probablemente sea mayor, ¿sí? Entonces, tenemos que colocarlo previamente. El déficit neurológico, valoración neurológica es fundamental. Aquí los pacientes eh, en las aeronaves de ala rotatoria, cuando nosotros tenemos pacientes con trauma craneoencefálico o tenemos pacientes que tienen antecedentes epilépticos, por lo general tienen que ir o sedados o tenemos que taparles sus ojos, ya que van acostados al lado de la ventana, pero con la vista hacia arriba. El rotor principal, las palas principales, generan una luz estroboscópica que eso va a sobreestimular al paciente y va a hacer que convulsione. El hecho de que el paciente vaya viendo esa luz ya va a generar un estrés en él, ¿sí? Y se ha comprobado que la reacción vagal que va a generar como hipotensión va a ser muy prevista por el, la fotorreacción de esta luz estroboscópica que generan las palas. La exposición, todas las fracturas tienen que ser restringidas el movimiento, inmovilizadas, eh, todas las quemaduras tienen que ser atendidas, la valoración de cabeza a pies tiene que ser antes de subir al helicóptero porque la cabina no le va a permitir a usted realizar esa función. En algunos helicópteros los pies van al ducto de la cola posterior y usted ya no va a tener la posibilidad de observar. Entonces, tiene que todo eso analizar antes de subirlo al helicóptero al paciente y con eso usted ya asegura que el manejo y la reevaluación del paciente prolongada en el transporte va a ser efectivo. El abordaje del paciente siempre va a ser encaminada a la seguridad de plataforma. Vemos atrás que se encuentra el helicóptero, ¿sí? Y ese helicóptero está prendido, ese helicóptero está en movimiento, esas palas, esos rotores son un peligro, son muy, muy, muy peligrosos, entonces el abordaje probablemente sea uno de los riesgos más grandes que tenemos los profesionales que vamos a realizar una evacuación aeromédica. Siempre seguir las indicaciones de la tripulación de vuelo, ya sea de los pilotos o de los tripulantes aéreos que vienen en esa aeronave. El abordaje con camilla de ambulancia o con cualquier dispositivo, puede ser tabla de columna, puede ser la camilla scoop, la pala, puede ser un colchón al vacío, puede ser una camilla NES, ¿ok? Todos estos dispositivos a nosotros nos sirven para poder ingresar al paciente a la aeronave. Todo va a depender cuál es la situación con la que nos estamos manejando. Probablemente este paciente sea un código ictus, un código infarto, y si yo le pongo en una tabla de columna, lo pongo en una camilla scoop como solo para llevarlo a la aeronave, va a ocasionar tal vez mucho dolor y malestar para ese paciente. Entonces, todo va a ser enfocado a qué paciente pues yo estoy tratando de ingresar al helicóptero. ¿Okay? La seguridad en cabina, colocarlo al colchón del vacío, como les dije, para tener ese espacio de aislamiento es fundamental. Por lo general, nosotros ya vamos con ese colchón al vacío en nuestra camilla del helicóptero. Para cuando llegue nuestro paciente en la camilla de la ambulancia, simplemente pasarlo
y que él ya esté en el colchón al vacío colocado, por dos situaciones: disminuir la vibración y el aislamiento que nosotros necesitamos en caso de que el paciente requiera de una desfibrilación, por ejemplo. ¿Cuál es el manejo del paciente en vuelo? Ya lo subí, ya lo tengo, lo conecté todo, eh, está estable. Ahora sí, la seguridad del paciente en primer lugar. ¿Qué conlleva eso? Que ese paciente esté bien asegurado a la camilla, que tenga todas sus reatas, todos sus cinturones de seguridad colocados y que su sistema de comunicación esté colocado. Sus headsets, audífonos, tapones auditivos, lo que usted quiera colocar y con lo que usted se maneje en su unidad está efectivo, pero lo ideal es que usted tenga comunicación con el paciente. Evaluar que todos los equipos estén conectados, que en el transcurso de el ingresar al helicóptero no se haya desconectado nada, que la bomba de ignición siga funcionando, que el equipo de venoclisis siga activo, que las soluciones sigan pasándose, que el monitor me esté dando los parámetros con los que yo le di al paciente inicialmente, ¿ok? Y a cada rato reevaluar la condición, reevaluar. Aquí los ojos del paramédico tienen que estar en el paciente y en el monitor. Paciente, monitor. Paciente, monitor. Aquí no existe las alarmas sonoras porque usted no va a escuchar nada. Aquí vienen las alarmas visuales. Los equipos para vuelo ya vienen con semaforización. Amarillo, perdón, rojo, amarillo, verde. Crítico, algo está desconectado o algo está pasando, y verde es que estamos bien. Entonces, usted a eso tiene que enfocarse y que todos los equipos estén totalmente conectados, que los parámetros de ventilación no se vean alterados por la presión a la que estamos ejerciéndolo, ¿ok? El manejo de fármacos de oxigenoterapia. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que está intubado y que ya está con un ventilador mecánico? Hay que ir viendo si es que ese paciente no se despierta, si es que necesita que yo aumente tal vez el, necesite yo la carga adicional de una benzodiazepina, ¿sí? Y todos los fármacos que usted requiera manejar, todo eso usted tiene que ir chequeando, tiene que ir observando. El manejo de vía aérea y ventilación es un papel importante del paramédico de vuelo, o del médico de vuelo, o de la enfermera de vuelo, ¿ok? Es muy importante en el manejo de la vía aérea por un medio aéreo. Estos pacientes a veces o se nos rompió el VAC, o el VAC aumentó de presión y se reventó, o el equipo estuvo fallando y ese paciente ya tiene una salida del oxígeno y ya no tiene la presión adecuada. ¿Qué pasa si se nos está acabando el oxígeno? ¿Sí? Todo eso nosotros tenemos que ir verificando en vuelo. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ir enfocados, tal cual como en la ambulancia. Esto no es nuevo para los paramédicos, esto no es nada nuevo, porque tal cual como voy con mi paciente observando que todos sus parámetros vayan bien, que el oxígeno esté bien, que sus equipos estén bien conectados, que su monitorización esté correcta, que los parámetros de mi paciente estén bien, tal cual yo tengo que hacer, pero en un medio aéreo. Si necesito cambiar de tubo porque ese tubo se rompió el VAC, pues tengo que utilizar. Nosotros utilizamos videolaringoscopios, utilizamos eh, dispositivos de vía aérea supraglóticas, ¿ok? Entonces, nosotros podemos cambiar ese tubo en vuelo. Sí, sí se lo puede cambiar en vuelo, ¿ok? Con los mismos principios que se lo hace en cualquier lado, pero sometidos al estrés, sometidos al ruido, a la vibración y a una cabina pequeña. El ultrasonido para reevaluar al paciente, sí, les había mencionado. Nosotros utilizamos un ecógrafo portátil para ver cómo se encuentra este paciente, para ver si es que desarrolló neumotórax, para ver si es que el líquido está aumentando, o bueno, en este caso nosotros más nos enfocamos en que si hay o no hay líquido para determinar cuál es la condición, o contemplar la semejanza que tiene el diagnóstico con la sintomatología del paciente y nosotros poder
ver cuál es el mejor tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones a las que ustedes se van a someter o a las que el personal de salud se va a someter al trabajar en un medio GEMS, en un medio del helicóptero? Situación crítica, no es lo mismo manejar un paciente crítico en una sala de emergencia, en una ambulancia, que en un helicóptero. El paciente crítico requiere que su mente esté completamente tranquila. Entonces, usted tiene que desarrollar eso, tiene que desarrollar que su mente esté totalmente concentrada, que el estrés no le gane a usted, que el espacio reducido con el que usted está trabajando no sea un impedimento para que usted se pierda o pierda la visión de lo que usted está haciendo, ¿ok? Y que trabaje con cabeza fría, como nosotros decimos acá. Tranquilidad, utilizar todos los equipos, usted tiene todos los equipos para manejar ese paciente crítico. Si tal vez ese paciente requiere de una desfibrilación temprana, eh, hay protocolos, cada localidad tiene protocolos, en este caso nosotros eh, avisamos al piloto para que el piloto pueda buscar una zona de aterrizaje y nosotros poder desfibrilar a este paciente. Hay otras empresas que dicen, no, yo no tengo ningún problema, simplemente me avisan que van a desfibrilar y lo hacen en vuelo. No hay problema. Todo es dependiendo de la situación de los protocolos locales de cada uno. El espacio reducido es una ambulancia súper pequeña, es una ambulancia que para las personas que miden un poquito más de 1,65, pues ya se les convierte en un espacio reducido, ¿ok? La baja visibilidad, usted al tener un espacio reducido no tiene tampoco la iluminación como lo tiene en una ambulancia con luces LED, ¿ok? Que usted tiene un campo visual completamente amplio, ¿ok? La visibilidad aquí es mucho más reducida. El ruido, la humedad, la temperatura baja, sí, hace que usted también genere y tenga estrés acompañado de las vibraciones y que va a generar estrés al manejar este paciente, el cambio de presiones, la cantidad de oxígeno limitada. ¿Sí? Los helicópteros no pueden transportar una cantidad de cilindros de oxígeno como las ambulancias, que es un cilindros de oxígeno mucho más grandes con reservas. ¿Ok? La dificultad de comunicación. Y para algunas personas que tal vez no están acostumbradas, pues mareo, náuseas, por vértigo, porque tal vez tienen miedo a las alturas y todos estos parámetros que pueden involucrar un estrés para nuestro paciente. ¿Cuáles son los beneficios de la evacuación aeromédica para el paciente? Pues un tratamiento especializado, el transporte mucho más cómodo, ¿ok? Disminución del efecto de aceleración y desaceleración que generan en las ambulancias. El hecho de transportar un paciente en estado crítico o en una situación en la que está en riesgo la vida del paciente hace que los profesionales de la salud, tanto como el que conduce la ambulancia como el que está atendiendo, aumenten su estrés y por ende quieran llegar mucho más rápido al hospital. Si eso sucede, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos en una zona donde no nos dan paso, vivimos en un área donde la congestión vehicular es un problema de la ciudadanía, nuestras vías no son completamente buenas, existen baches, existen rompevelocidades, y eso va a generar que el efecto de aceleración y desaceleración existe en el paciente. Probablemente ustedes me digan, no, pero no es mucho, es mucho. Muchos pacientes, incluso con traumatismo cráneoencefálico, llegan a tener un aumento de la presión intracraneana de manera significativa. ¿Ok? Entonces, el efecto de aceleración y desaceleración es un parámetro muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En cambio, en las aeronaves no existe este efecto de aceleración y desaceleración. ¿Ok? La disminución del tiempo de transporte de una casa de salud para su tratamiento definitivo, ¿no es cierto? Procedimientos quirúrgicos, procedimientos de intervención que necesita el paciente emergentemente, ¿ok? Y todo eso nosotros vamos a mejorarlo con la disminución del tiempo de transporte.
Salvamos vidas, pues si nuestros pacientes son nuestros mejores clientes. Así que soy fiel eh, testigo de que los pacientes se requieren una atención de primera y que la comodidad es incluso mucho mejor que cualquier analgésico. Hay pacientes que prefieren la comodidad, ¿sí? Antes que un analgésico, porque probablemente lo que nosotros queramos hacer con nuestro paciente es que él viaje o se transporte de una manera cómoda, adecuada, en el que el paciente me deje trabajar primero a mí y segundo, él se sienta mucho mejor. Esa es la ponencia que tenía para ustedes. Ese es, en realidad, eh, nosotros como Bomberos Quito llevamos 7 años realizando evacuación aeromédica o transporte sanitario aéreo y para nosotros es nuevo esto. Hemos trabajado muchísimo para poder lograr el trabajo que ahora lo realizamos con equipo especializado, el personal calificado, ¿sí? Entonces, queríamos dar a conocer un poco de lo que nosotros hacemos y invitarles a que cada uno pueda lograr sus objetivos en el bienestar de todos nuestros pacientes. No sé si existe alguna pregunta, tal vez alguna duda. Sí, ahí Juan Carlos ahorita va a pasar con las preguntas. Gustavo, bastante interesante lo que nos comentabas ahí. Juan Carlos, ¿nos recibes? A ver, hay que darle un momentito. Ahorita ya prende su micrófono. Así que y bajo la ronda de preguntas, ¿ok? Hola, sí, justo estoy viendo las preguntas para poder mostrarles un momento, por favor. Bien, tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede integrar de manera efectiva la evacuación aerodinámica en los sistemas de tensión primarias existentes, garantizando una coordinación fluida en los diferentes niveles de tensión? Perfecto. Ese es uno de los eslabones más grandes que nosotros aquí lo tenemos, el poder trabajar de manera efectiva. Primero, interinstitucionalmente. Recuerden que nosotros no trabajamos solo con una sola institución. Nosotros trabajamos, eh, bueno, aquí Bomberos Quito trabaja para todo el Ecuador. Nosotros hemos cumplido misiones de atención primaria, hemos cumplido misiones de transporte sanitario a nivel de todo el Ecuador. Y este es uno de los papeles más importantes, el poder englobar a todas las unidades y que un helicóptero pueda trabajar de manera inicial o que pueda brindar la atención primaria. ¿Por qué? ¿Cuál es el limitante de esto? El recurso. Ustedes, o bueno, todos debemos entender que las atenciones prehospitalarias nunca son lo que a nosotros nos despachan. A veces nos despachan a una cosa y pues ha sido otra. Entonces, si nosotros enviamos una ambulancia a que realice esa atención, pues el recurso no va a ser tan grande, el recurso gastado. Pero movilizar un helicóptero para una atención primaria y que esta atención primaria no sea la que en realidad, para lo que en realidad fue despachado,
aquí es donde el recurso tiene un golpe bastante fuerte para la institución que proporciona este servicio. ¿Okay? Pero el papel más importante que yo le vería como atención primaria, y es a lo que nosotros nos enfocamos, ¿sí? Es que el despacho tiene que ser efectivo. ¿De quién dependería que el helicóptero pueda salir a una misión de atención primaria? Es la central de despacho, la central de emergencia, quien ha realizado una valoración efectiva de la misión y que ahí sí el helicóptero pueda acudir a cumplir esa misión específica. Ese es el eslabón que en realidad, no solo aquí en el Ecuador, he tenido la oportunidad de conversar con otras instituciones a nivel de Latinoamérica, y ese es un eslabón que no solo aquí pasa, ¿ok? Es un eslabón que es muy fuerte todavía. La cultura en realidad nos deja a nosotros todavía una pausa en poder lanzar este proyecto o este proceso de que las unidades aéreas puedan ya acudir de manera plena. Bien, tenemos una siguiente pregunta. Esto va desde Colombia. Nos dicen, ¿qué criterios se deben considerar para determinar la necesidad de una evacuación aerodinámica en un paciente en atención primaria y cómo se puede optimizar la toma de decisiones en ese sentido? Perfecto. Todo paciente requiere de una atención primaria, todos, ya sea por tierra, ya sea por aire, todos van a requerir una atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Es la atención inicial que nosotros le damos a un paciente. Ahora, ¿cuáles son los criterios de activación para un helicóptero? Primero, el tiempo. El tiempo es un papel muy importante. Si es que ese paciente va a demorarse mucho tiempo, más de 40 minutos en un traslado, en una ambulancia, y ese paciente está en un efecto traumatizado, pues el dolor que va a sufrir el paciente con el tiempo, no por las lesiones, sino por estar acostado sobre una eh, tabla de columna o sobre un dispositivo de restricción del movimiento, va a ocasionar que el paciente tenga más dolor en en las zonas de presión que en la lesión que el paciente tiene. Entonces, 40 minutos es mucho tiempo en un traslado por tierra, así que el tiempo es uno de los primeros criterios. Segundo, están los códigos ictus y los códigos infarto, ya que con la ventana de tiempo que nosotros tenemos para el uso de fibrinolíticos, para la detección y para que nosotros podamos minimizar las secuelas irreversibles, entran en primer lugar este tipo de afecciones. Todo paciente traumatizado que requiera una intervención quirúrgica o que requiera una transfusión sanguínea son pacientes que son plenamente, cumplen con un criterio importantísimo para un transporte eh, por aire. ¿Ok? Ahora, la activación, ¿quién la haría? Dos caminos. Lo puede hacer directamente la central de emergencia, que es la persona que va a hacer la primera evaluación telefónicamente con los familiares o con el paciente, y puede activar al helicóptero porque la ambulancia, no hay ambulancias por el sector, la ambulancia se va a demorar mucho tiempo en llegar a esa emergencia y después tiene que demorarse más en trasladarlo. Y la otra es que yo vaya en la ambulancia y determine y diga, a ver, este paciente requiere de una intervención quirúrgica. Por tierra yo me voy a demorar una hora, pero esa fractura expuesta de tibia y peroné en el transporte pues se va a complicar, va a tener mucho dolor, así que voy a activar el helicóptero. Entonces, simplemente, central, necesito por favor la evacuación aeromédica de este paciente por las condiciones que está teniendo este paciente. ¿Sí? Esos son los criterios importantísimos, el tiempo y los criterios importantes para la activación. Bien, una Bueno, quería hacer pregunta. Juan Carlos, una preguntita nomás chiquita. Sí, claro, por Yo supuesto. quería hacer una pregunta porque, bueno, en la empresa donde estaba trabajando decía la evacuación aérea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las condiciones no están acordes
con que pueda aterrizar una aeronave. ¿Cómo hacemos para poder gestionar este tema? Perfecto. Las condiciones es un pero que siempre lo vamos a tener y ya no depende netamente de la empresa que trabaja en el servicio o la empresa que da el servicio de evacuación aeromédica y tampoco de la tripulación. Eh, Nosotros tenemos un limitante con el clima en helicópteros es que no existen las condiciones climáticas seguras para que pueda aterrizar, pues simplemente no puede aterrizar y esto pasa mucho en las zonas agrestes. A veces la lluvia, las nubes, la neblina hacen que se pierda la visión completamente y el helicóptero entra en un proceso de inseguridad. Entonces, no nos va a permitir a nosotros poder generar un aterrizaje en esa zona. Y ahí es una complicación que nosotros podríamos tener. ¿Qué es lo que nosotros podríamos recomendar? ¿Sí? O sacarlo a una zona donde el helicóptero pueda aterrizar de manera segura o esperar, bueno, tal vez que se active el servicio de grúa para hacer un rescate aéreo, en este caso, y extraer al paciente. Porque limitantes, sí, si no tiene dónde aterrizar, es muy complejo. Si el clima no nos favorece, es muy complejo que aterrice, y ahí sí viene un inconveniente. Pero antes de la activación, yo siempre recomiendo que si es que usted ya está en tierra y requiere transportar a un paciente por un medio aéreo, verifiquemos si tenemos una zona amplia para que pueda aterrizar el helicóptero y cómo está ese clima. Porque capaz si yo espero a que venga el helicóptero, pero yo ya me doy cuenta que el clima está completamente mal y yo estoy perdiendo el tiempo con mi paciente. Ahí sí lo voy a tener que sacar por tierra, porque tampoco puedo esperar a que el clima mejore para que pueda entrar el helicóptero. Entonces, ahí sí tendríamos que extraerlo por tierra. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué avances tecnológicos están revolucionando la evacuación aerodinámica y cómo puede mejorar la seguridad, eficiencia y accesibilidad de este servicio en la atención primaria? Perfecto. Eh, Hace años atrás no se escuchaba de equipamiento especializado para aeronaves, por lo menos aeronaves no presurizadas, o sea, los helicópteros. Ahora existen equipos biomédicos como son monitores desfibriladores, ventiladores que incluso tienen una capacidad de altura de hasta 25.000 pies en aeronaves sin presurización. Tenemos dispositivos de compresión torácica testeados para vuelo, ergonómicos, que ya no requieren de una compleja colocación, sino ya solo colocación externa y las compresiones son sumamente efectivas. El ultrasonido eh, en prehospitalaria es un factor muy, muy, muy importante que ahora ha avanzado con la tecnología. Antes era nuestro fonendoscopio, nuestro estetoscopio, quien nos avisaba si es que este paciente tenía un neumotórax, si es que este paciente tenía tal vez hemotórax, tal vez si es que este paciente eh, probablemente escuchábamos disminución en los ruidos abdominales y presumíamos que pueda existir líquido. Ahora ya no podemos presumir. Yo sé que los diagnósticos prehospitalarios son presuntibles, pero ahora ya tenemos la capacidad de poder ver un poco más. La medicina va evolucionando cada vez más. Ahora nosotros tenemos un ecógrafo que trabaja eh, minimizando la vibración para que nos pueda dar una imagen mucho mejor. ¿Sí? Entonces, antes no se hablaba de equipos biomédicos para vuelo, ahora sí, ahora ya es una realidad. Nosotros hemos trabajado muchísimo para que esos equipos estén en una aeronave y puedan brindar una atención o puedan brindar una habilidad
para que el profesional de la salud tenga mucho más claro el, el diagnóstico del paciente. ¿Ok? Entonces, si me preguntan cómo va a afectar o cómo va a beneficiar eso en la atención primaria, pues el beneficio es muy grande. El beneficio netamente es para nuestro mejor cliente, que es nuestro paciente. Él es el que se beneficia de estos equipos, de la tecnología de punta. ¿Qué hace falta aquí? Es de nosotros. Que nosotros sepamos cómo actuar, que nosotros sepamos cómo utilizarlos, que nosotros sepamos utilizarlos de la mejor manera en beneficio para los pacientes. Ahí es donde nosotros tenemos que ver el beneficio para el paciente en la atención primaria. ¿Ok? Todos estos equipos son los que ya les acabé de comentar, son inicialmente para atención primaria de pacientes. Todos los pacientes se benefician de esto y esperamos que si sale algo nuevo, esperamos que si la tecnología mejora, pues estar a la par porque es el beneficio para nuestros pacientes. Bien, tenemos una pregunta siguiente. ¿Qué papel pueden desempeñar los paramédicos y otros profesionales de la salud en la promoción y el desarrollo de la evacuación aerodinámica como una herramienta clave para mejorar la atención primaria en las zonas de difícil acceso? A ver, todos los profesionales de la salud tenemos un área específica en la cual nosotros nos especializamos o en la que nosotros le tomamos afinidad. En mi institución, en el Cuerpo de Bomberos de Quito, existen especialidades que cumplen papeles importantes y para todos existen profesionales de la salud, como médicos, paramédicos, que realizan atención primaria incluso en sitios agrestes. Un grupo de estos es el grupo de alta montaña, donde específicamente ellos trabajan en las zonas más agrestes y ellos acuden a atender al paciente inicialmente. Ellos son los que dan la atención primaria al paciente en tierra. Posterior a la evaluación, a la valoración de estos pacientes, ellos activan el servicio de emergencias médicas, activando el servicio de aeromedicina, donde el grupo de rescate aéreo acude a realizar esta misión y puede trabajar en esa zona. Pero nosotros trabajamos en conjunto. No es que el paramédico que va en el helicóptero llega a cualquier escenario, llega a cualquier escena, trabaja, lo sube y lo lleva. No siempre funciona así. Aquí en nuestro medio, quien trabaja inicialmente es el paramédico o el médico que fue inicialmente despachado, el que estuvo más cerca, en la estación más cercana, el que tuvo un tiempo de respuesta más corto, ¿sí? Y llegó al escenario y atendió al paciente. Entonces, es muy importante. Ahora, el papel, en cambio, del paramédico de vuelo o del médico de vuelo es otra especialización. Nosotros nos especializamos en tres ámbitos diferentes: el agreste montaña, el acuático y eh, y el urbano. Cualquiera de estos tres factores influyen para que nosotros podamos trabajar inicialmente y en cualquiera de estos tres ámbitos. Pero nuestro papel importante es la especialización aeromédica que nosotros obtuvimos y con eso poder desempeñar las funciones en cualquiera de estos tres ámbitos, pero con el apoyo del personal en tierra. Bien, Gustavo, tenemos más preguntas. Creo que tu ponencia les ha gustado a todos los participantes que nos están siguiendo desde las plataformas de educación virtual y de todas las redes que estamos difundiendo. La pregunta es, ¿cómo se puede garantizar la calidad y seguridad de los servicios de evacuación aeromédica en la atención primaria y qué medidas se debe tomar para minimizar los riesgos asociados a este tipo de traslado? Perfecto. La seguridad, como les había mencionado, es
es el papel más importante a nivel aeronáutico, a nivel de aviación. No pueden existir riesgos, no pueden existir eh, accidentes, ¿sí? No podemos dejar de lado nosotros la seguridad. La seguridad es un papel muy, muy, muy importante. El hecho de trabajar con una aeronave que puede ocasionar muchísimos problemas generan que el trabajo en plataforma o el trabajo de toda la tripulación que engloba el personal de aviación es un trabajo en conjunto, ¿sí? La seguridad involucra que todos tengamos primero conciencia y segundo, que aprendamos a escuchar. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, y no solo en el ámbito aéreo, sino en todo el ámbito prehospitalario, si nosotros aprendemos a escuchar, muchísimos accidentes se pueden evitar. Entonces, hay que seguir las normativas y los protocolos de activación, la normativa y protocolo de actuación ante una emergencia. Una emergencia ya sabemos que ya está dada, no podemos involucrarnos en una emergencia adicional si ya existe una. Nosotros tenemos que trabajar siempre con seguridad para poder evitar accidentes. A lo menos en aviación, un accidente es un accidente fatal. No podemos tener consecuencias leves en un accidente aéreo. Entonces, la seguridad es un papel muy importante. ¿Cómo podemos enfocarlos en los sistemas? Pues creando protocolos, creando procedimientos. Todo el mundo podemos hacer protocolos y procedimientos que a nosotros nos beneficien, ¿sí? Para poder ejecutar nuestras funciones en el ámbito prehospitalario y poder trabajar de una manera adecuada. Nosotros tenemos aquí nuestros protocolos internos de trabajo que generan una actuación segura y con eso poder cumplir misiones seguras. La siguiente pregunta es, ¿qué lecciones se pueden aprender de las experiencias de otros países en la implementación de la evacuación aeromédica en la atención primaria y cómo se pueden adaptar estas experiencias al contexto local? Y hablan desde Ecuador. Para canales pagos, marca 3. Ahora sí, perdona. Ya, perfecto. A ver, por cuestión de experiencias es un poco complejo, ¿no? Si nosotros nos basamos en el estudio experimental que se basa en experiencias, probablemente nosotros no podamos cumplir con los mismos parámetros que tal vez se obtuvo en otros países. Lo que sí nosotros nos llevamos para hacer nuestros propios protocolos, nuestros propios procedimientos de actuación y trabajo es en base a los protocolos y procedimientos que ya se han estudiado en otros países. Nosotros, para crear los procedimientos de evacuación aeromédica aquí en nuestra institución, nosotros tomamos como ejemplo España, ¿sí? Que tiene uno de los mejores servicios GEMS, de servicios de emergencias médicas en helicópteros, ¿ok? Para poder nosotros actuar bajo los procedimientos que ellos ya han testeado, es decir, que no son solo en base de experiencia, sino también son en base de estudio y de ver si en realidad eso funciona. Y eso acoplarlo a nuestro sistema. Nuestro sistema de atención prehospitalario es completamente distinto al sistema prehospitalario de otros países. En otros países utilizan medicamentos que nosotros aquí no manejamos y probablemente nosotros aquí en nuestro país utilizamos equipos de insumos que en otros países no los utilizan. ¿Ok? Entonces, todo eso va en base a las necesidades y a los protocolos locales de cada uno. Nosotros tenemos nuestro protocolo interno, pero no por eso dejamos de lado el protocolo inicial de atención prehospitalaria eh, que lo rige el Ministerio de Salud Pública, que es el ente que regula a todas las instituciones de salud. Bien. Otra pregunta.
¿Cómo se puede evaluar el impacto de la evacuación aerodinámica en la salud de la población y en los resultados de la atención primaria? ¿Y qué indicadores son más relevantes para medir su efectividad? Primero, nosotros para poder determinar la efectividad de las evacuaciones aeromédicas, nosotros tenemos un programa de seguimiento del paciente, ver cuál es el resultado final de este paciente posterior al alta médica de este paciente, ¿sí? No cómo lo entregué, sino cuál fue el beneficio en realidad de esta evacuación aeromédica al final, cuando este paciente ya ha sido dado de alta, cuando este paciente ya tuvo una recuperación o tuvo secuelas irreversibles, o todo eso nosotros lo hacemos con un estudio que es el estudio de cada paciente, el seguimiento de cada paciente, para determinar si es que fue efectivo o no fue efectivo. Nosotros tenemos tablas de categorización por pacientes traumáticos, clínicos, pediátricos, ¿sí? Para ver cuál primero es el margen de pacientes con mayor probabilidad de, de efectividad por una evacuación aeromédica y segundo, para ver la tasa de mortalidad. Con eso nosotros vamos a los indicadores de porcentajes y verificamos que todos de un 100%, el 98.9% de pacientes se han visto beneficiados de la evacuación aeromédica con un pronóstico positivo a consecuencia de el transporte en un helicóptero, por la disminución del tiempo, por los efectos que causa el transporte y por la disminución de los efectos secundarios que pueden generar el transporte terrestre. ¿Qué tipo de capacitación y entrenamiento específico necesitan los profesionales de la salud en atención primaria para participar de manera efectiva en los procesos de evacuación aerodinámica? Perfecto. Primero, si ya hablamos de todo el contexto, que un helicóptero es una unidad de soporte vital avanzado en un espacio tan pequeño, el primer requisito, o bueno, no requisito, pero la primera característica que debe tener el paramédico de vuelo o el profesional de la salud que va a trabajar en una aeronave es tener experiencia en una ambulancia. Si usted tiene experiencia en el trabajo prehospitalario, en la atención primaria, en una ambulancia de soporte vital avanzado, ese ya es el primer eslabón, porque la medicina no va a cambiar, el manejo del paciente no va a cambiar, la actuación no va a cambiar. Lo que cambia es los criterios del manejo del paciente y los cambios fisiológicos que usted va a tener en ese paciente. Eso es lo que cambia. Y para entender esto, usted tendría que tener la capacitación en aeromedicina, cuidados del paciente crítico y fisiología de vuelo. En el cuerpo de bomberos nosotros tenemos 3 especialidades, que es rescatista aeromédico, tenemos la certificación de GEMS como paramédico, como servicios de emergencias médicas en helicópteros y, y un diplomado en aeromedicina y cuidados críticos. Entonces, con eso nosotros complementamos el trabajo que ya hemos tenido en ambulancia, la experiencia y la experticia que hemos generado al trabajar en una ambulancia, y con eso lo juntamos y podemos nosotros trabajar en cumplir las misiones de vuelo. Bien, una última pregunta para poder ya completar, porque nos han escrito bastantes preguntas. Es la primera vez que en una ponencia nos han dado 17 preguntas, pero por temas de tiempo vamos a tomar algunas prioritarias. Hay muchas personas de tu país que nos están viendo desde nuestras plataformas y están participando con sus preguntas y te felicitan por tu excelente ponencia, Gustavo. Muchísimas gracias.
La pregunta es, ¿cómo se puede garantizar la comunicación efectiva y el intercambio de información entre los equipos de atención primaria y los servicios de evacuación aerodinámica, especialmente en situaciones de emergencia? Perfecto. La comunicación es un pilar importantísimo y a veces ese es problemas que a veces se tiene con el personal que está trabajando ya en tierra y nos dicen es que no tengo comunicación, es que no puedo pasarle los datos del paciente, es que estoy tratando de solicitar una evacuación aeromédica, pero no tengo señal porque la topografía no me la permite, ¿sí? Entonces, hay muchas herramientas, hay ahora, bueno, ya trabajamos con aplicaciones telemáticas, trabajamos con teléfonos satelitales en algunas unidades y ellas nos generan a nosotros el despacho. Y ahí la comunicación es fundamental, porque yo necesito saber a qué es lo que yo me voy a enfrentar. Así como usted fue despachado a una emergencia y le dijeron, avance a un accidente de tránsito donde tiene un paciente que sufrió un atropello. Entonces usted ya en su mente ya va haciendo una película, ya sabe a qué se va a enfrentar en su escena. Lo mismo necesito saber yo. Necesita la evacuación aeromédica, yo tengo que saber a qué es lo que me voy a enfrentar. ¿Qué es lo que usted necesita? Porque si yo llego y no tengo el recurso que usted necesita, es como que entonces, ¿para qué viene si yo podía hacer lo mismo? ¿Ok? Entonces, hablamos de una unidad especializada, hablamos de un servicio especializado, entonces tenemos que recopilar la mayor cantidad de información para acudir a la emergencia. En nuestro país, la activación se hace por medio de la central de emergencia, donde usted activa el servicio, ya sea una persona particular, ya sea una unidad de emergencia de cualquier institución, usted solicita la evacuación aeromédica porque usted sabe que los criterios que tiene ese paciente cumplen con los criterios de vuelo y lo que usted como paramédico o como profesional de la salud sabe qué es lo que necesita su paciente. Bien, Gustavo, nos gustaría una última pregunta para ya continuar con la siguiente presentación porque tienes muchas personas que te siguen, ¿no? Y piden que puedas participar en otros siguientes eventos porque tu explicación ha sido muy buena. Te felicitan por ello. La pregunta es, ¿cómo se puede involucrar a las comunidades locales en la planificación y desarrollo de los servicios de evacuación aeromédica y qué beneficios puede aportar su participación? La participación de la comunidad es muy grande, muy grande. Nosotros tendríamos menos pacientes con secuelas irreversibles por códigos ictus, tendríamos pacientes con menos tasa de mortalidad por un código infarto, tendríamos pacientes que necesitaban una intervención quirúrgica y no rápido. Entonces, el trabajar con la comunidad es muy importante. Nosotros trabajamos aquí con comunidades en la Amazonía, donde la comunicación es totalmente limitada, pero existe una persona que se comunica con la central de emergencia y proporciona los datos para que nosotros podamos acudir a atender esa emergencia. ¿Sí? Entonces, el trabajar con la comunidad es muy importante, pero para trabajar con la comunidad nosotros tenemos que empezar con la concientización y con la capacitación. Que ellos aprendan a detectar los casos críticos emergentes, que ellos aprendan a proporcionar la información adecuada que nuestro paciente en realidad necesita, ¿sí? O la información que, perdón, la central necesita para poder activar el servicio de emergencias médicas. Si es que nosotros tendríamos personas civiles, con la comunidad que pueda proporcionar los datos correctos de una situación emergente, el helicóptero podría ser despachado como primera unidad de respuesta. Es decir, ¿qué pasa si tenemos un código ictus en un sitio agreste o en un sitio alejado de la ciudad donde una ambulancia se demora 1 hora en llegar? Y esta persona puede proporcionar la información correcta vía telefónica con la central de emergencia. Si nosotros sabemos que se va a demorar esa ambulancia más de 1 hora,
y tenemos un helicóptero que se va a demorar 10 minutos, 15 minutos en llegar, pues me voto por el helicóptero que se va a demorar esa cantidad de tiempo porque ya no sería una hora, sería una hora en llegar, una hora en regresar, en el mejor de los casos, serían 2 horas. En un código ictus probablemente sea muy complejo ya que nosotros podamos desarrollar una atención ideal para este paciente. Entonces, con el helicóptero vamos a disminuir, minimizar este tiempo y las secuelas irreversibles. El factor de recuperación del paciente va a ser muchísimo mejor. Y con eso tenemos una mejor calidad de vida para nuestros pacientes.